Bien amigos, en esta segunda parte vamos a aprender cómo ingresar los datos bibliográficos de las fuentes usadas en una investigación bajo el estilo Vancouver. En la primera parte aprendimos cómo instalar el parche del estilo Vancouver al Microsoft Word. Para aquellos que aún no saben cómo hacerlo, pueden ingresar al YouTube y buscar el instructivo bajo el siguiente nombre: cómo instalar el estilo Vancouver para Microsoft Word. Cuando se hace esto, nosotros podemos ingresar a este que es el video y guiarnos en el proceso de la instalación del parche del mismo. En esta ocasión este no es nuestro objetivo, pues ya lo hicimos. Retomando lo dicho inicialmente, en esta segunda ocasión aprenderemos cómo ingresar los datos bibliográficos de las fuentes usadas para realizar una investigación. Usaremos un modelo de monografía al que vamos a insertar algunas referencias bibliográficas. Para esta ocasión escogí un libro del cual hice la captura de imagen, una revista y un periódico. ¿Cómo insertar al Microsoft Word estas tres referencias? Primero empecemos con un libro. Este texto se extrajo de un libro. El libro se titula Ginecología de Novak, cuyo autor es Jonathan Berek. Entonces necesitamos llenar esta información bibliográfica. Para esto nos ubicamos al final del párrafo, nos dirigimos a referencias y en el tercer campo encontramos cómo llenar estos datos. Primero conozcamos un poco cada uno de estos sectores. En este primer sector es donde podemos insertar las citas, que luego vamos a aprender cómo hacerlo. En este segundo podemos administrar las fuentes que ya hemos ido cargando. En el tercero se puede seleccionar el estilo que nosotros queremos que el Microsoft Word nos ayude a generar. En este caso vamos a escoger el estilo Vancouver. Entonces seleccionan el estilo Vancouver y procedemos a llenar la cita bibliográfica. Entonces hacemos un clic en este icono y en agregar nueva fuente. Lo que vamos a hacer es llenar los datos bibliográficos de un libro. Entonces seleccionamos el libro y escogemos el idioma. La recomendación es escoger español en la alfabetización internacional. Luego escogemos el autor. Nos vamos a editar. Berek es el apellido, Jonathan S. es el nombre. Entonces procedemos. Berek, Jonathan. No nos dice cuál es el segundo nombre, pero nos dan la inicial. Entonces la llenamos, S. Hacemos clic en agregar y luego aceptamos. Como ven aquí tenemos a Berek Jonathan S. como autor. Luego ingresamos el título. El título del libro es Ginecología de Novak. Ginecología de Novak. Seleccionamos el año 2004, la ciudad México DF,
Distrito Federal. La editorial McGraw-Hill Interamericana. El editor, que no es obligatorio, en este caso no lo tenemos. Y la edición. Si ampliamos un poco la imagen, nos damos cuenta de que estamos en la 13ª edición. Entonces colocamos 13 y aceptamos. Como ustedes ven, en este sector se generó ya la referencia bibliográfica. Entonces de ahora y en adelante, cuando nosotros necesitemos citar el libro Ginecología de Novak, cuyo autor es Jonathan Berek, lo único que tendríamos que hacer es dirigirnos a este sector y seleccionar la fuente que ya fue cargada. Ahora pasemos a insertar nuestro segundo modelo. Esta es una referencia que fue extraída de una revista. Entonces nos vamos a la revista. Ese dato fue extraído de la revista colombiana de obstetricia y ginecología, factores de riesgo para cáncer de cuello uterino. Entonces, nuevamente nos vamos a insertar cita, agregar nueva fuente, ya no seleccionamos libro, sino revista, nuevamente el idioma y procedemos a cargar a los autores. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos el caso de que este artículo fue elaborado por 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y debemos cargar a los 5 autores. El primero de ellos es Ortiz Serrano Ricardo. Ortiz, no hay necesidad de que llenemos el segundo apellido. Ricardo, verifiquemos si tiene un segundo nombre. No lo tiene. Entonces agregamos. Como ven, aquí ya tenemos al primer autor. Hacemos lo mismo con el segundo. Claudia Janet Uribe Pérez. Claudia Janet Uribe. Uribe. Claudia Janet. Verificamos que los datos hayan sido correctamente cargados. Claudia Janet. Y agregamos. Tenemos ya a nuestro segundo autor. Hacemos lo propio con el tercero, Luis Alfonso Díaz. Díaz. Luis Alfonso. Verificamos los datos y aquí tenemos que esto va con tilde. Aceptar. Agregamos y ya tenemos 4 autores. Procedemos con el quinto. Yuriko Rafael Dangond. Dangond. Yuriko. Rafael. Y agregamos. Luego aceptamos y como ven tenemos ya a los 5 autores cargados. La recomendación es no cargar el nombre del autor directamente, pues si lo hacemos aquí podríamos generar una confusión entre los apellidos y nombres. Es por eso que lo ideal es cargar los autores en este sector. Verificamos el título del artículo, factores de riesgo para cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello uterino. El nombre de la revista,
Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. De Obstetricia y Ginecología. Verificamos el año. Aquí lo tenemos, año 2004. Verificamos el mes. Recibido, revisado y aceptado el mes de junio de 2004. Verificamos el volumen. Volumen 55. Y por último el número. Es la revista número 2. Aceptamos y ya tenemos nuestra segunda referencia. Y como podemos ver, ya tenemos dos autores cargados. Autores que podrían utilizarse en todo el proceso de elaboración de la monografía. Y por último, ahora vamos a agregar una tercera fuente que ya no es un libro, tampoco es una revista, sino es un periódico. Hacemos lo mismo, aceptamos el idioma como el español en la alfabetización internacional y luego nos dirigimos al artículo. Este artículo fue publicado en el diario La Prensa, se encuentra en la base de datos ProQuest, fue escaneada y tenemos el título. Entonces podemos ficharlo. Buscamos al autor, nos dicen que es anónimo, entonces de acuerdo al estilo Vancouver no hay necesidad de llenarlo. Pasamos al título del artículo: 15 mitos comunes sobre el cáncer de cuello uterino. Listo. Ya está. El título del periódico, que en este caso es La Prensa. El año de publicación, 2007. El mes en que fue publicado, enero. Las páginas en las que se encuentra el artículo, y nos dicen que es la página 16. El volumen, lo encontramos aquí. Número 40. Y el número 19. Listo. Y tenemos nuestra tercera referencia bibliográfica. Al momento de redactar, podríamos usar alguna de ellas. Imaginemos que en este sector necesitamos llenar un dato más. Y este dato se extrajo de nuestra primera fuente. Entonces podríamos llenar y hacer clic aquí. ¿Qué tenemos? La referencia número 1 fue numerada bajo este código, ¿ya? Y tranquilamente podríamos volverla a citar. Lo único que necesitamos hacer es solo un clic, pues el dato ya fue llenado. ¿Qué pasa si nosotros deseamos modificar los datos ya cargados? Bien, tenemos aquí una lista. Esta lista se va a grabar en el programa Microsoft Word y va a ser cargada cada vez que nosotros aperturemos incluso un nuevo documento en el Word. Entonces, si abrimos un nuevo documento, veamos el ejemplo, crear, y si nos vamos a referencias,
Vamos a ver que tenemos ya estas tres referencias. Y si redactamos algún documento nuevo, podríamos probablemente usar una de ellas. Entonces lo único que tendríamos que hacer es cargar o copiar a nuestra lista actual todos aquellos que nosotros necesitemos. Entonces, como ya fueron llenados, simplemente tendríamos que citarlos. Ahora, cuando nosotros terminamos de hacer esto y de cargar todos nuestros autores, es muy sencillo generar la bibliografía, pues lo único que tenemos que hacer es ir al icono bibliografía y hacer un clic en la bibliografía automática que incluye todas las fuentes asociadas al documento o en los trabajos citados. Bibliografía automáticamente, ¿ya? E incluye todas las fuentes asociadas al documento. Como ven, tenemos los trabajos citados o las referencias bibliográficas y todas han sido cargadas bajo el estilo Vancouver. Entonces aquí tenemos cero margen de error si es que nosotros hemos llenado adecuadamente los datos de las fichas. Y si necesitamos modificar algo, simplemente nos vamos a editar, por ejemplo, en este caso, y con esto podríamos cambiar los datos. Imaginemos, nos equivocamos en el año, no fue 2004, fue 2006. Lo único que tendríamos que hacer es cambiar la fecha y aceptar. En ese momento nos saldría un mensaje. Si esta fuente existe en la lista general y en el documento actual, desea actualizar las dos listas, entonces nosotros debemos de ponerle que sí. ¿Qué sucedería? Se actualiza la lista general que tenemos ya cargada en el Word y la lista actual, que sería la que correspondería al documento que en este momento estamos trabajando. Bien, espero que esto les haya servido y pueda ayudarlos en el proceso de la elaboración de algún documento científico. Eso es todo y volveremos con una siguiente instrucción o un siguiente tutorial.